¿Cómo están? Hoy quiero hablarles sobre el plan de administración y comunicación de la crisis y su alineación con un plan de continuidad de negocio. Muchas veces las empresas generan confusiones y piensan que el plan de continuidad es el mismo plan de administración de crisis y son totalmente diferentes. Una cosa es un plan de continuidad enfocado a procesos y a tecnología, y otra cosa es un plan de administración de crisis enfocado a una estructura y una respuesta ante la crisis o ante eventos de continuidad del negocio. Entonces es muy importante definir y establecer que un plan de administración y comunicación de la crisis es todo un compendio de procedimientos, de definiciones que buscan que las organizaciones, cuando se les presente un evento de continuidad del negocio de crisis, sepan actuar, sepan administrar, sepan manejar esa situación a la que se ven enfrentados, sepan manejar las comunicaciones, sepan cómo direccionar sus esfuerzos para poder superar esa crisis o superar esa situación de continuidad. Por lo tanto, es muy importante que se tenga claro ese concepto y que hoy en día las empresas trabajen mucho de cara a fortalecer un plan de administración y comunicación de la crisis, porque vemos en muchas empresas que es algo en lo cual se encuentra muy inmaduro, falta fortalecer, faltan hacer muchas cosas al respecto. Vemos que hay muchas empresas que pueden tener un plan de continuidad de negocio muy definido, muy robusto, pero si no tienen un plan de administración de crisis, seguramente cuando pongan en marcha su plan de continuidad de negocio van a quedarse cortos en el momento de poder comunicarse, de poder administrar, de poder determinar unos tiempos de reacción, de poder hacer una validación, de poder hacer una consecución y seguimiento de las actividades respecto a la continuidad del negocio. Por eso es muy importante que se tenga claridad de la diferencia entre estos dos componentes del plan de continuidad del negocio, y que si una empresa quiere implementar un plan de administración y comunicación de la crisis, pues debe empezar por definir una estructura. Digamos que ese sería el primer paso: definir una estructura, unos comités, unos roles y responsabilidades dentro de la organización. Luego deben dibujar su estructura para saber quién es el líder en la parte de comunicaciones, quién es el líder BCP, quién es el líder DRP, quién es el que direcciona o el líder en cada uno de los equipos, el equipo directivo, los diferentes equipos de la organización. Seguido de esto se deben definir unos escenarios. ¿Cuáles son los escenarios que pueden afectar a la organización y que ameritan activar un plan de administración y comunicación de la crisis? ¿Ante qué escenario se debe hacer? Porque muchas veces las organizaciones activan un plan de administración y comunicación de crisis sin necesidad, porque pueden presentarse situaciones que sean un evento de continuidad más no una situación de crisis, o viceversa. Puede presentarse una situación de crisis que no amerita activar un plan de continuidad de negocio. Por eso es importante tener claro esto y saber que el plan de administración de crisis, en el momento que se active, que sea realmente para algo que valga la pena, porque es desgastante para la organización una activación y una administración de la crisis. Entonces es importante definir esos lineamientos y esas posiciones para determinar en qué momento se debe activar un plan de administración y comunicación de la crisis. Y para llevarlo a cabo, pues será muy importante la participación de toda la organización, la definición de roles y responsabilidades, aspectos a tener en cuenta, definir unos objetivos, un alcance, unos escenarios, definir unas premisas, definir un aspecto muy importante del plan de administración y comunicación de la crisis, son definir voceros. ¿Quién va a ser el vocero de la organización para dirigirse a los medios, a la televisión, a la radio, a los diferentes externos que pueden afectar a la organización? Por lo tanto, eso es bien importante. También dentro de ese esquema de administración y comunicación de la crisis debemos definir un procedimiento, un flujograma. ¿Quién lo debe activar? ¿En qué momento se debe reunir un equipo de continuidad de crisis? ¿Qué elementos se deben tener en cuenta? ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta la organización para administrar esa crisis? ¿Quiénes son los encargados de comunicar a los clientes, comunicar a los proveedores, comunicar a las terceras partes, a los accionistas, a todas las partes interesadas de la organización? Por eso es muy importante que al diseñar un plan de administración y comunicación de la crisis se defina esa escala de prioridades y se defina qué información se requiere, cuál es la documentación esperada de ese proceso
y que haya una participación masiva de la organización, de los roles y responsabilidades para poder definir ese plan de administración y comunicación de la crisis y tener muy claro en qué momento se debe activar o no un plan de administración y comunicación de la crisis, porque no podemos tener una empresa que todos los días viva en crisis porque tiene que activar el plan de comunicación y continuidad de crisis. No, se deben definir prioridades para hacerlo y que la empresa sea consciente del desgaste que tiene el activarlo y poner en marcha los roles y responsabilidades. Por eso es muy importante que tengamos clara esa diferenciación y que trabajemos como dos aspectos diferentes, pero que estén alineados, tanto el plan de continuidad del negocio como el plan de administración y comunicación de la crisis, que es muy importante para fortalecer toda la estructura de continuidad del negocio. Entonces, eso es lo que quería contarles hoy. Muchas gracias.